No podemos olvidar tampoco que la Unidad de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, el Departamento de Sobornos, funcionaba desde 9 millones de dólares en sobornos realizados a la planta termoeléctrica Punta Catalina. Esos pagos y proyectos de obras públicas no fueron formados, que está investigando este caso. Como ven, fuimos azotados por la pandemia de la corrupción y la impunidad mucho antes de la propagación del coronavirus. La alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana y funcionarios de la pasada administración responsables del mayor régimen de impunidad y corrupción no tienen autoridad moral para criticarnos. El pueblo, ni tampoco nosotros, hemos olvidado casi la lista completa de todos los tipos penales. Este comportamiento ilegal involucraba de arriba hasta abajo a muchos en el gobierno y en el partido. Lo mejor que pueden hacer es guardar silencio mientras el pueblo habla, porque la diferencia es que este gobierno es honrado, ético, transparente y sobre todo escucha. Este presidente escucha, porque nosotros como humanos podemos cometer errores, pero siempre rectificaremos. Lo que aseguro es que no voy a tolerar ningún acto de corrupción en mi gobierno. Por escuchar a la ciudadanía y por interés de la nación, fue que nombramos un Ministerio Público independiente que tiene total libertad para investigar y someter a la justicia cualquier expediente que involucre casos de corrupción perpetrados contra el patrimonio público. Se hará justicia, pero reconociendo que la justicia peemos en el circo de la persecución sin fundamento que solo logra, al final, dejar en libertad a los culpables, para efectos de suspensión de todos los contratos que mantiene el gobierno dominicano con la constructora brasileña Odebrecht, no de la historia del continente y del país. Por escuchar a la ciudadanía, estoy instruyendo también a la consultoría jurídica patrimonio sustraído y exigir las indemnizaciones por los daños causados. Así haremos justicia. Por escuchar 2021. Y quiero hacerlo personalmente, porque ante situaciones difíciles y graves, la ciudadanía debe recibir las explicaciones directamente de sus máximos representantes públicos. Quise compartir estas palabras desde el inicio del mandato, pero respondiente al 7 de agosto, y no había dinero en caja para el pago de nóminas. Lo que sí encontramos fue el pago irregular. Asumimos el gobierno con una presión en la tasa del dólar, escasez de reservas, de divisas y una deuda cuando es necesario. Y a todo ello se sumó la presión del COVID-19 sobre nuestros hospitales. Debido a estos obstáculos, nos vimos en la obligación de recurrir a créditos extraordinarios del Banco de Reservas y a la emisión de bonos soberanos para lograr pagar los programas sociales y extenderlos hasta diciembre, pagar nóminas y hacer frente a la pandemia y controlarla. Estamos en medio de la situación económica más difícil en 60 años. Y debe ser el presidente, su presidente, quien lo dije antes de ser elegido. No voy a engañar, ni mentir, ni ocultar la realidad a la sociedad dominicana. Los dominicanos tienen que conocer la verdad. Es el momento de la buena política, de los cambios, de ofrecer propuestas y de llevarlas adelante, de ofrecer soluciones y un horizonte de 8 de octubre. Hace tan solo un mes y medio yo no había asumido el cargo y no se había formado el gobierno. En menos de 2 meses, el gobierno ha tenido que formarse, renovar sus cargos y hacer frente a todas las urgencias derivadas de la pandemia. Se han tenido que preparar en pocas semanas 2 presupuestos en medio de la mayor urgencia. Uno complementario, presentar un proyecto de presupuesto antes del 1 de octubre, y así lo hicimos. Proyectamos todas las alternativas posibles y ahora tomaremos la decisión del gobierno, pues marca como ningún otro la hoja de ruta que se quiere perseguir, los objetivos que se buscan a corto y largo plazo, y las inversiones y gastos prioritarios para el país. En definitiva, se fijan los objetivos económicos y sociales de un gobierno. Nuestro proyecto de presupuesto da prioridad a los servicios de salud, educación y de mundial que estamos sufriendo,
pero también de la mala planificación de gasto e inversión del gobierno anterior. Esta crisis sanitaria los sorprendió porque no hicieron su tarea. El esfuerzo que estamos haciendo es duro, pero es satisfactorio, porque mantenemos los principios de estabilidad macroeconómica, reduciendo el déficit y manteniendo la deuda en parámetros prudentes dominicanos y dominicanas. Hemos controlado la pandemia, estamos colocando las bases de un crecimiento económico sano y rescatamos y ayudamos a todos los ciudadanos y empresas de nuestro país. En medio de esta difícil situación, hemos podido incrementar las reservas internacionales brutas en un 58%. Al mes de julio, el país contaba con unos 6.689 millones de dólares en reservas, mientras que al mes de septiembre alcanzamos los 10.552 millones de dólares, mandando un mensaje claro: este es un gobierno que te ayuda, que está a tu lado y en el que se pueden ser rigurosos y realistas con el dinero del pueblo dominicano. En términos de ingreso y producto de la desaceleración económica que produjo el COVID-19, la estimación base para las recaudaciones de impuestos de la DGI y la DGA alcanzaría los 628.000 millones de pesos. Estamos hablando de una cifra por debajo de lo recaudado en el 2019, por lo que se hace necesaria la implementación de una serie de acciones de política fiscal destinadas a incrementar los ingresos del gobierno, como por ejemplo, aumentar las recaudaciones fiscales por encima de la estimación base y los ingresos del Estado provenientes de la Tesorería Nacional. En el 2021, los ingresos totales estimados alcanzan los 746.000 millones de pesos. No se refleja únicamente en estos mayores ingresos. Por el lado de los gastos, con el fin de reorientar los mismos a los sectores nominillas, hemos eliminado costosas estructuras del Estado, reduciendo direcciones generales, decenas de subdirecciones, procomunidad y funcionando otras como el CEA y bienes nacionales. Estamos haciendo un verdadero saneamiento. El ahorro total de este esfuerzo alcanzaría aproximadamente los 16.000 millones de pesos. Desde hace 2 semanas y durante los próximos 2 meses, un grupo de especialistas de los Ministerios de Economía y Presidencia están revisando cada cuenta de presentación, viajes y asignaciones excesivas de combustibles para adecuar el presupuesto del 2021. El primero en dar el ejemplo será el presidente de la República, eliminando sus gastos de representación. En este presupuesto hay 16 ministerios que sufrirán reducciones en sus asignaciones de gastos con relación a la que tenían en el presupuesto original del 2020. Inclusive, existen 3 ministerios que presentan recortes en su asignación con relación a su ejecución del 2019. En este presupuesto mantenemos el compromiso nacional del 4% para la educación y se incrementan las partidas de los ministerios de Salud Pública, Obras Públicas, Interior y Policía, Agricultura y Mujer. El presupuesto para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social será de 107.000 millones de pesos, 12.000 millones de pesos más. El aumento de este ministerio se explica por los recursos destinados a continuar la lucha contra el COVID-19, así como los recursos para financiar la administración de la vacuna a la población y aumentar un 30% al salario de los médicos, enfermeras y bioanalistas. De igual forma, parte de su presupuesto está destinado a cubrir la inclusión de los 2 millones de nuevos asegurados al SENASA, que se producirá durante el 2020, quedando una cifra total de asegurados de más de 5,5 millones de dominicanos y dominicanas, la cifra más alta de la historia. También es una prioridad para nosotros lograr una mejoría sustancial de la infraestructura sanitaria. Por eso estamos disponiendo de un presupuesto de 6.809 millones de pesos para invertirlos en la reparación, construcción y equipamiento de 19 hospitales de todo el país, continúa otorgando el 4% del PIB al presupuesto de esta institución, que en esta ocasión asciende a 195.000 millones de pesos, destinado, entre otras,
al apoyo del modelo de educación a distancia implementado en el ciclo lectivo 2020-2021 en el contexto de la pandemia del COVID-19. En cuanto a la educación superior, de estos millones de pesos en bonos de ayuda estudiantil a los estudiantes de universidades privadas para garantizar que ningún ciudadano pierda la oportunidad de continuar su formación académica. Después de la pandemia es la seguridad. Por esta razón, comenzaremos la renovación de la Policía Nacional aumentando el sueldo mínimo de los agentes en un 30% para llevarlos al equivalente a $300 mensuales. Así seguiremos incrementándolo hasta llegar al equivalente de los $500 prometidos, lo cual contribuirá a la reforma de la policía que ya está en la protección social y la inversión productiva. Son dos piezas claves de estas cuentas del 2021. Estamos trabajando en internacionales. Ambos tienen deseos de invertir en el país. Estamos poniendo en marcha grandes proyectos como el de Pedernales. Ya en este mes de octubre comenzarán a operar el 40% de los hoteles y esperamos que para diciembre alcance nuestro gobierno al sector turismo. El plan de inversión a ejecutar focaliza recursos a proyectos que priorizan la infraestructura de alta rentabilidad social que a su vez generarán encadenamientos productivos, como son obras de infraestructuras viales de Teras, Rancho Arriba, Ocoa, entre otras. La construcción y ampliación de planteles educativos, reparación, remodelación de hospitales y estancias infantiles, reparación en las distintas provincias del país. El grueso del gasto en proyectos de inversión para el 2021 se concentrará en que resulta fundamental para catalizar la recuperación. En términos de programas sociales, se prevé un gasto de más de 25.000 millones de pesos al inicio del 2020, pasando de unos 825 a 1.650 pesos, honrando nuestra promesa de la tarjeta La Doble, con el objetivo de favorecer a los hogares más necesitados de nuestro país. Aumentaremos la cobertura de 800.000 beneficiarios a 1 millón con respecto al inicio de la pandemia. Y todo ello lo haremos manteniendo el rigor presupuestario, reduciendo el déficit y controlando la deuda. Ya les puedo decir que desde el 16 de agosto hasta la fecha, el déficit se ha reducido en 19.000 millones de pesos. En definitiva, este proyecto de ley reafirma el compromiso del gobierno con la eliminación gradual y continua del déficit fiscal que permitirá en un plazo prudente tener un equilibrio en las finanzas públicas y reducir el peso de los ingresos tributarios para poder garantizar la asignación de recursos públicos en áreas prioritarias que permitan mejorar la calidad de vida de la población en un contexto de sostenibilidad fiscal. Como presidente de la República, quiero asegurar a la sociedad dominicana que si seguimos estos planes y abordamos y aprobamos el pacto fiscal y energético, saldremos adelante. Y también quiero asegurar al pueblo dominicano que estamos dando los pasos necesarios para superar esta coyuntura económica difícil y recuperar el crecimiento y el empleo para asegurar el futuro. Lo haremos tratando de no sacrificar a la población. Por eso, estamos realizando un profundo esfuerzo de reducción de gastos, revisando partida por partida. Y además, en el día de ayer, alcanzamos un acuerdo con el sector financiero y la empresa minera Barrick Gold para recibir con el Estado que nos permite